Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimada docente de la asignatura de Derecho Civil. Soy el alumno Schubert Burgasí Salguero, estudiante de la carrera de Derecho en línea en la Universidad Técnica de Manabí del Paralelo E. Este día les voy a hacer una exposición sobre los contratos y cuasicontratos versus el delito y los cuasidelitos. Pues sabemos que se puede mencionar algunas diferencias entre contrato y cuasicontrato como fuente de las obligaciones. El contrato se genera necesariamente en un acto jurídico. Las expresiones acto implican necesariamente la intencionalidad hacia la producción de consecuencias jurídicas, mientras que los cuasicontratos se generan de un hecho ilícito, el cual genera obligaciones independientemente que estas consecuencias jurídicas hayan sido buscadas por el autor. Según lo señala el Código Civil y conforme observamos en nuestras legislaciones, enlista esos tres cuasicontratos constantes en el artículo 2184 y siguientes de dicho cuerpo normativo. Estos son originarios del derecho romano y están en la mayoría de cuerpos normativos derivados de esta norma. Como concepto y características del cuasicontrato, el Código Civil no define al cuasicontrato, más sus principales características se encuentran expresadas en el artículo 2184, que bajo el egripaje de los cuasicontratos nos dice que el artículo 2184, las obligaciones que se contraen sin convenciones nacen de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Así, al decir que los cuasicontratos es un hecho voluntario, más exactamente es un acto voluntario, se trata de distinguirlo. Las características de los contratos, si de hecho de que nacen es el ilícito constituyente un cuasicontrato, nos indica que las características expuestas en el artículo transcrito se extrae el siguiente concepto de los cuasicontratos. Un cuasicontrato es un hecho voluntario, lícito, no convencional que genera obligaciones, pero el concepto anotado no contiene la diferencia de un cuasicontrato, pues nada explica sobre la estructura de las relaciones que comprende. Lo que se resalta en él son exclusivamente las características que la diferencia de las otras fuentes de las obligaciones. Hay tres principales cuasicontratos: la agencia de oficios, el pago de lo no debido y la comunidad. En el literal 1 nos indica que la agencia de oficios o gestiones de negocios ajenos, según el artículo 2185, es uno de los principales cuasicontratos y tiene lugar cuando una persona administra sin mandato los negocios de otra, obligándose para con esta y obligándola en ciertos casos. La parte que interviene en la agencia oficiosa se denomina agente oficio, es quien interviene sin mandato, y la parte que se define de esa administración se conoce con el nombre de interesado. En nuestro Código Civil, el agente oficio administra sin mandato los negocios de otra. En otras palabras, actúa en beneficios de otra persona sin haber recibido encargo alguno de parte de esta. El mandato, por su parte,
es un contrato por el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. En el artículo 20, entre mandato y agencia oficiosa existe la analogía, tanto más que el artículo 2187 dice que las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Sin embargo, lo separa porque el contrato hay acuerdo de las partes, en tanto como la gestión de negocios no hay ese acuerdo. Es obvio que existe un denominador bajo el cuasi contrato de agencia oficiosa. ¿Cuál es el que nadie puede de enriquecerse sin una causa, si actuó en beneficio de otra persona? A salvo de un peligro o riesgo, esta persona tiene que reconocerme los gastos que he asumido con mi accionar. El pago de lo no debido nos indica que en el artículo 2195 del Código Civil dice que por error de hecho un pago y prueba que no lo debía, tenía derecho para repetir el pago, e inclusive el artículo 2197 expresa que se podrá repetir aún que no se haya pagado por error de derecho. Cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural, este cuasi contrato tiene también el denominador del anterior, o sea, de la gestión de negocios ajenos, que descansa sobre la base de que nadie pueda enriquecerse sin una causa jurídica. Los delitos versus los casi delitos o cuasi delitos nos indica si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable y cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. De las obligaciones legales, escrito sensu, explica el tratadista chileno René Adiluc Manasivech. Pero el elemento no siempre es efectivo, porque los cuasi contratos, o mejor dicho, en lo que los tales son calificados, resulta obligada a una persona sin que su voluntad haya intervenido para nada, o se haya incluso manifestado en lo contrario, y así en la agencia oficiosa pueda resultar obligado el dueño del negocio, aun cuando haya prohibido la actuación del gestor. Si la agencia le ha sido efectivamente útil, tampoco papel juega en realidad la voluntad, que la capacidad se toma mucho menos en cuenta a los cuasi contratos que en otras situaciones. Al decir que es un hecho ilícito, se trata de diferenciar el cuasi contrato de los hechos ilícitos, delitos y cuasi delitos que producen obligaciones para el autor del daño causado por su conducta dolosa o culpable. En tal sentido, evidentemente que el cuasi contrato es lícito, comenta el citado civilista, pero esta expresión de la idea de legitimidad en circunstancias de que no es muy plausible, por cierto, la actitud del que ha recibido un pago no debido a sabiendas.
Los delitos o cuasi delitos nos indica que cuando hablamos de los cuasi contratos hacíamos énfasis en la licitud de los hechos. Los hechos ilícitos generan delitos y cuasi delitos. El Código Civil 2005 en el artículo 2184, las obligaciones que se contraen sin convención nacen del hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito, y si el hecho es culpable por cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. Aparte de los efectos jurídicos que ocasiona un delito o una contravención cuasi delito, en el ámbito penal, estos generan una obligación de pago de una indemnización por parte del autor o de la víctima. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable por cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. De los conceptos anotados podemos puntualizar: A. Tanto en delito como el cuasi delito son hechos ilícitos que causan daño o consecuencias, de lo cual se genera la obligación para su autor de reparar el daño inferido a la víctima mediante la correspondiente indemnización. Literal B. El elemento que caracteriza al delito civil es el dolo. Esto es la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro, como se lo define en el último inciso del artículo 29 del Código Civil, y que en nuestro criterio es la definición que calza perfectamente en esta clase de hechos ilícitos. Literal C, que lo caracteriza al causa delito es la culpa, es decir, el daño es causado sin intención del autor del hecho ilícito. En otras palabras, es consecuencia de su falta de prudencia, diligencia o cuidado. El precio de tomar en cuenta que el daño como consecuencia del delito o del cuasi delito no solo puede producirse por la acción o ejecución de un hecho del autor, como la que provoca explosiones o combustión en forma imprudente, o el que hiere a una persona al disparar imprudentemente en una arma de fuego. En el artículo 22, 29, numeral 1 y 2 del Código Civil, sino también por omisión o negligencia, como la del que obliga a la construcción o reparación de un adecuado o puente que atraviesa un camino que tiene en estado de causar daño a los que transmiten por él. El artículo 2229, el numeral 4 del citado cuerpo legal, nos indica que el daño irrogado, sea por acción u omisión, tiene efecto de responsabilizar a su autor en los términos dispuestos en el siguiente artículo de nuestro Código Civil. Artículo 2214. El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otra está obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Muchas gracias.